Hola, buenos días. Lo primero, perdonad por la tardanza, pero bueno, entre que estoy corrigiendo vuestros trabajos y tengo a mi hija en casa y demás, bueno, pues al final todo se complica. Entonces vamos a hacer el tercer vídeo que habla de velocidad de reacción. En subir el cuarto y el quinto tardaré unos días porque bueno, como las tareas que tenéis encomendadas a partir del tercer vídeo son para dentro de un tiempo, entonces no hay problema. Bueno, vamos a hablar de la velocidad de reacción, ¿de acuerdo? En realidad, aparte de los aspectos de cantidades de sustancias, o sea, bueno, del ajuste de reacciones y de cantidades de sustancias que reaccionan con otras cantidades, también es importante conocer los aspectos que se llaman cinéticos de una reacción, o sea, los aspectos que tienen que ver con su velocidad. Obviamente hay reacciones muy rápidas y otras reacciones mucho menos rápidas. Para que me entendáis, la velocidad de reacción, escribimos, es la rapidez con la que los reactivos desaparecen, convirtiéndose en productos. Escribimos, es la rapidez con la que los reactivos desaparecen, convirtiéndose en productos. O sea, la rapidez con la que la reacción sucede, ¿de acuerdo? En el fondo es la rapidez con la que la reacción va sucediendo, ¿de acuerdo? Con la que los reactivos se convierten en productos, ¿de acuerdo? Lógicamente hay reacciones muy rápidas y otras muy lentas. Un ejemplo de reacción muy rápida, extremadamente rápida, sería, por ejemplo, una explosión, ¿no? Una explosión no es más que normalmente es una combustión muy rápida, ¿de acuerdo? Cuando se quema el gas natural, cuando se quema gas, ¿sí? Se quema a toda velocidad, ¿sí? Entonces es una reacción muy rápida. Y de hecho lo hace de manera explosiva si lo haces de manera incontrolada, ¿vale? Y un ejemplo de una reacción muy lenta sería la oxidación de una pieza metálica, de un trozo de hierro, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una reacción muy lenta. Una reacción muy rápida sería una explosión, ¿de acuerdo? Hay otros ejemplos de reacciones lentas, como puede ser la putrefacción de la fruta, ¿sí? Que unos azúcares se transforman en otro tipo de sustancias, ¿sí? La fermentación alcohólica es la más típica, que es que los azúcares se transforman en alcohol etílico. De hecho, la cerveza, el vino, se produce de esa manera. Los azúcares de las frutas y de los cereales se transforman en alcohol. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos hablado de algunas reacciones lentas y otras rápidas, una combustión sería una reacción rápida, por ejemplo, aunque no tanto como las explosiones, que es el caso más extremo, ¿sí? Pero bueno, hemos hablado de unas reacciones lentas y otras rápidas. Ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa de este tema, de factores de velocidad de reacción, perdón, que son los factores que influyen en que una reacción sea más rápida o más lenta. Así que escribimos factores de los que depende la velocidad. Factores de los que depende la velocidad de reacción, ¿vale? Bueno, los factores de los que depende la velocidad de reacción son 4, ¿de acuerdo? O vamos a estudiar 4, que son la temperatura, la concentración, la superficie de contacto y la presencia de catalizadores. Vamos a detallar cada uno de ellos, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, la temperatura. Lógicamente, y esto creo que os suena, cuanto mayor sea la temperatura, por lo general, las reacciones ocurren más rápido. ¿De acuerdo? En casi todos los casos, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a
a lo que vimos ya en el tema 1 o 2, no me acuerdo. Si recordáis, vimos en el tema 2, creo que fue, la teoría cinético-molecular, que la teoría cinético-molecular nos decía que las partículas, cuanto más rápido se movían, cuanto mayor era la temperatura, más rápido se movían, ¿verdad? Todas las moléculas, todas las partículas, todo, cuanto mayor es la temperatura, más rápido se mueven las partículas. ¿De acuerdo? De manera que esto lo podemos interpretar de esa manera. Cuando yo aumento la temperatura, las partículas vibran más. Y si recordáis, hemos visto ya en este tema, que las reacciones ocurren cuando se producen choques. Y con cuanta más energía se produzca un choque, más probable es que la reacción suceda. ¿Sí? Entonces, si yo aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, chocan más y chocan de manera más intensa. Al chocar de manera más intensa, los choques son más efectivos y ocurren más reacciones. Es decir, al moverse las temperaturas más rápido, se producen choques más intensos y hay más... y las reacciones ocurren más rápido. ¿De acuerdo? Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad con la que van las partículas y las reacciones ocurren más rápido, porque hay choques más intensos. ¿De acuerdo? Esta explicación tenéis que conocerla. No solo que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad, sino que al aumentar la temperatura las partículas se mueven más rápido, hay choques más intensos y por lo tanto las reacciones ocurren más rápido. ¿Bien? Muy bien, ya hemos visto la temperatura. Ahora, la concentración. Lógicamente, bueno, no sé si recordáis lo que era la concentración, que lo vimos allá por el tema 4, no, por el tema 3, creo recordar. Bueno, la concentración es la cantidad de sustancia que hay en un determinado espacio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si yo tengo 5 partículas, será bastante improbable que choquen. Lo voy a dibujar. Si yo tengo dibujado 6 puntitos, será bastante improbable que choquen. Sin embargo, si yo tengo una alta concentración, o sea, mucha cantidad de los reactivos dentro del recipiente, cuanta más cantidad tenga, más probable es que choquen. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo siempre con esto. Imaginaos que están 2 niños en un campo de fútbol, ¿sí? Es probable que choquen con los ojos cerrados y que no pueden hablar. ¿Es probable que se encuentren entre ellos dentro de un campo de fútbol? No, tardarán mucho en encontrarse, ¿sí? En vez de poner 2 niños, vamos a poner 2000 niños. ¿Es probable que se encuentren? Ojos vendados, sin poder hablar, ¿eh? ¿Es probable que se encuentren? Claro que sí, muchísimo más, desde luego, ¿sí? Entonces, cuanto más probable es que se produzcan los encuentros entre esos niños, para reaccionar lo primero que tiene que ocurrir es que choquen, o sea, que se encuentren, ¿sí? Si no se encuentran, no van a reaccionar. Si se encuentran, entonces entonces tendrán posibilidad de reaccionar. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ocurre. Cuantas más partículas haya, más chocarán, porque más se van a encontrar, y al chocarse más, habrá más reacciones. Por lo tanto, la reacción será mucho más rápida. ¿Sí? Recordad que para que ocurra una reacción, cada una de estas partículas tiene que reaccionar con otra del otro reactivo. ¿Sí? Si no se encuentran, no pueden reaccionar. Así que, para que nos entendamos, al aumentar la concentración, aumenta la velocidad de reacción. Porque es más probable que haya choques y esos choques llevarán a que se produzcan reacciones entre esas moléculas. ¿De acuerdo? Al aumentar la concentración, hay más choques y aumentará la velocidad con la que ocurre la reacción. ¿Bien? Bueno, la superficie de contacto. La superficie de contacto, sí, bueno, os lo digo ya, al aumentar la superficie, aumenta la velocidad de reacción. Y esto podéis entenderlo fácilmente. Imaginaos que yo tengo un terrón de azúcar, ¿sí? O bueno, mejor. Fijaos qué ejemplo más sencillo. Yo tengo un tronco de madera entero, ¿sí? Bueno, podríamos haberlo dibujado así, ¿no? Yo tengo el tronco de madera entero, ¿sí? Y me pongo a quemarlo.
y me pongo a quemar un tronco de madera exactamente igual, pero hecho astillas. Hecho astillas, o sea, hecho palitos finos. ¿Sí? ¿Qué arderá antes? Si habéis hecho alguna vez una hoguera, una barbacoa o algo así, supongo que sabréis que arden mucho antes las astillas. ¿Por qué arden antes las astillas? Pues esto es sencillo. En realidad, lo que ocurre en una reacción química, bueno, lo que ocurre cuando quemamos esta madera, es que la madera reacciona con el oxígeno del aire. ¿Sí? Y esa reacción con el oxígeno del aire produce dióxido de carbono, vapor de agua y un montón de energía. ¿Sí? Entonces, para reaccionar con el oxígeno del aire, ¿qué parte del tronco de madera va a reaccionar con el oxígeno del aire? ¿El centro, el núcleo, por así decirlo, del tronco va a reaccionar con el oxígeno? No. Por lo tanto, solamente con el oxígeno va a reaccionar lo de fuera. Lo de fuera. El exterior, por así decirlo. Mientras que las virutas de madera van a reaccionar todas ellas. ¿Sí? Va a reaccionar todo ello, porque el oxígeno puede acceder aquí. Puede acceder aquí, puede acceder a todas partes, porque son gases y entran en todas partes, ¿sí? De manera que va a reaccionar mucho más rápido algo que está dividido en virutitas que en un tronco de madera. Otro ejemplo de ello, aunque no es una reacción química, es una disolución, sería cuando tú disuelves un terrón de azúcar o cuando disuelves un sobre de azúcar. Se disuelve mucho antes el sobre de azúcar que el terrón de azúcar, ¿de acuerdo? Porque el líquido afecta, en el caso del terrón, solamente a la parte exterior, y en el caso del sobre de azúcar, afecta a todo el azúcar granulado que ya has metido, ¿sí? Por lo tanto, como hay choques, en el caso de un bloque entero solo con la parte exterior, el núcleo tardará más en reaccionar, mientras que aquí hay choques con cualquier parte del reactivo, ¿sí? Por lo tanto, la reacción se producirá por completo mucho antes, ¿vale? Y por último, los catalizadores. Bueno, los catalizadores, digamos que son sustancias, escribid lo que es un catalizador, ¿vale? Un catalizador es una sustancia que acelera la reacción proporcionando un mecanismo alternativo. Acelera la reacción proporcionando un mecanismo alternativo. Pero al final obtienes la misma reacción, o sea, mismos productos, ¿de acuerdo? Es, entonces, una sustancia que tú la añades y la reacción ocurre por un mecanismo, digamos, por un atajo, ¿de acuerdo? Es decir, si la reacción, si estos son los reactivos y aquí son los productos, la reacción ocurriría normalmente así. Pues con el catalizador, al meter el catalizador, ocurrirá así. Es un camino más corto este que ese. Por eso la reacción es más rápida. ¿Cómo lo hace? Bueno, en realidad hay catalizadores que actúan de distinta manera, ¿vale? No todos actúan igual. Pero, para que me entendáis, lo que hacen es, para que entendáis un poquito cómo pueden actuar, lo que hacen es forzar los enlaces. Me explico. Si esta es mi molécula de oxígeno, ¿sí? Lo que hace es, el catalizador hace que los enlaces no estén tan cómodos, tan asentados. Los impide un poquito, de manera que los choques, cuando otra molécula choque con el oxígeno, va a reaccionar de una manera mucho más eficaz, ¿vale? Esto no es exactamente así, pero nos sirve para entenderlo. Lo que hace es forzar los enlaces. Si este es el enlace entre dos átomos, ¿sí? Cuando hay un catalizador, lo que hace es que el enlace está como forzado, de manera que los átomos no están tan juntos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando introducimos un catalizador, lo que hacemos es aumentar la velocidad de reacción. Ojo, también existe lo contrario, que se llama, en vez de catalizadores se suele llamar inhibidores, ¿vale? Lo contrario, los inhibidores, lo que hacen es retrasar la velocidad de reacción, decelerar la reacción, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto serían los conservantes que se añaden a la comida. Cuando tú añades un conservante a la comida, lo que haces es que tarde menos en ponerse malo, que tarde menos en producirse una serie de reacciones de putrefacción o de oxidación o de lo que sea, ¿sí? Entonces, un catalizador acelera una reacción. Un inhibidor, un conservante, decelera la reacción, la frena, hace que ocurra mucho más despacio, ¿de acuerdo?
Pues estos son los factores que influyen en la velocidad de reacción y ya hemos dicho por qué cada uno de ellos, ¿vale? Espero que se haya quedado más o menos claro. Un saludo y ánimo con la cuarentena.